Estamos aquí en el episodio 4 de Hablando de Power, un episodio en el cual tenemos un invitado que en este caso estaba en Canarias y esperemos que se vea y se escuche todo bien. Así que nada, te dejo que te presentes y adelante. Nada, pues soy Andrés. No sé si me conocería alguno, si no, seguramente no, pues soy un poco anónimo. Pero supongo que dejarás por ahí mi Instagram y tal, para el que quiera echar un vistacito y tal. Pues nada, vamos a empezar con la charla, un poco con la iniciativa esta que has tenido, que la verdad que me parece brutal, porque en tema de Power me parece que iniciativas así que se vean nuevas y tal, hay poquísimas, que normalmente es todo repetido. Y nada, yo encantado de cualquier iniciativa de este estilo, pues participar, con gusto. Pues nada, muchas gracias por esta, bueno, no sé cómo decirlo, por este halago. Este Y elogio. sí, ese elogio, eso, que no me salía. Y nada, vamos a empezar un poquito a hablar hoy principalmente de periodización. El otro ya llevamos unos podcasts atrás, bueno, unos episodios atrás, hablando de diferentes temas. Me metí con Miguel un poquito el tema de la programación, así que ahora nos vamos un poquito a la parte más de periodización, secuencia de bloques y demás. Sobre todo algo que vamos a hablar y que le vamos a dar mucha caña es un poco los dos tipos principales, ¿no? O dos filosofías, ¿no? Que solemos ver mucho en España de periodización y de línea de trabajo, que es ese bottom-up versus ese top-down, ¿no? En este caso, pues tenemos aquí, yo creo que como dos perfiles además muy marcados, dos perfiles de entrenadores que lo extrapolan todo como al extremo, lo llevan todo como un poquito al extremo, cuando realmente para mí, y posiblemente también para ti, más o menos por lo que hemos hablado detrás de cámara, sea igual, que al final yo creo que la base está en la combinación, ¿no? Combinar y saber cuándo usar uno u otro. Entonces, bueno, nos vamos a meter principalmente. Vamos a comentar primero un tipo de programación, sus características y demás, y luego el otro tipo de programación, y ya hablamos un poquito de eso que nos parece a cada uno, qué opinión tenemos y cómo vemos nosotros, ¿no? Que es más viable a la larga, ¿no? Y qué es lo que más utilizamos, ¿no? Como entrenadores. Así que bueno, en este caso vamos a hablar un poquito de la periodización top-down, una periodización más tradicional, ¿no? La periodización más clásica, esa periodización mm, digamos, un poquito más antigua, vamos a decirlo así un poco entre comillas, espero que nadie se me eche encima, pero es una periodización un poquito más clásica también, ¿no? Sí, al final ha sido la típica que se ha dado siempre en España, que al final los Sí, pioneros aquí han sido RV de toda la vida sí. y son al final los que han marcado la base y yo Mm. creo que esa es la más conocida que todo el mundo cuando empieza a programar, incluso todos los entrenadores que hemos empezado, yo diría que hemos empezado por eso, porque al final es donde más contenido tienes a nivel español, que realmente más puedes extrapolar el entrenamiento y tal, y es lo que se ha conocido durante todos estos años atrás, que realmente el bottom-up ha llegado como más tarde a la lengua Mm. española y realmente yo diría que todos los entrenadores que hemos empezado de 2 años atrás Mm. conocemos esa forma de periodizar. Sí. Sí, sí, sin duda yo creo que al final la periodización top-down es la base de la cual yo creo que tenemos todos los entrenadores. Una base que considero que no es mala tener, o sea, yo creo que todos deberíamos de, lo primero todos deberíamos de conocer un poco toda la cantidad de herramientas posible o la mayor cantidad de herramientas posible y en el caso de la periodización también, ¿no? Y creo que también es la que de manera más sencilla se puede entender, ¿no? O sea, entender que es una secuencia, entender un esquema de bloques, porque luego te metes en la periodización más bottom-up, una periodización más emergente, ¿no? Propiamente emergente, de ir respondiendo en función de lo que del atleta, pero de una manera muy hiperindividualizada, ¿no? Y algo que sí que puede llegar a confundir o ser un poco difícil de entender cuando estamos empezando, ¿no? Cuando estamos comenzando en esto. Entonces, por eso lo que yo digo, que yo creo que tener esa base, por lo menos en mi caso, hablo también de mi experiencia propia, tener esa base más clásica o más tradicional, te permite luego de una manera mucho más sencilla entender el resto, ¿no? O entender cómo podemos coger esa parte de periodización top-down, digamos, esa secuencia de bloques, ¿no? Entenderla e ir adaptándola, yo creo que a ese punto más moderno, ¿no? Entonces aquí ya es donde voy a meter una primera pregunta y es,
¿Qué piensas tú de lo que sería esa periodización más tradicional? Ese esquema más tradicional, tenemos el modelo ATR como pionero, ¿no? Por así decirlo, y luego ya tenemos otra secuencia que se fue ya introduciendo un poquito más al Power con ese método RV, ¿no? Aquí en España, esa periodización por bloques más de hipertrofia, fuerza base, volumen, picking, ¿no? Pero que eso al final también viene de una base de trabajo que tiene mucho que ver, o una influencia también bastante grande de los americanos, ¿no? Ese método Jaggernaut de Chas Wheatley y demás, ¿no? Con ese hipertrofia, volumen, picking, ¿no? ¿Qué piensas tú un poquito de todo esto? Pues yo pienso prácticamente igual que tú, que totalmente es necesario, totalmente se puede utilizar y tiene cabida en el entrenamiento, es como tú decías, una herramienta más que podemos utilizar y es importante sobre todo tenerlo en cuenta, pues realmente extrapolándolo también a otros deportes siempre se ha hecho toda la estructura desde la temporada. Tenemos esta temporada competitiva y tenemos toda esta temporada de preparación como tal. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora como tú has dicho, de programar y de estructurar los bloques y la consecución de ellos. Porque realmente, si tú no tienes una estructura clara de la temporada, decir de dejarlo fluir todo, realmente después puede tener muchos inconvenientes y muchas trabas a la hora de encajar las cosas o de estructurarlas bien. Y realmente, pues pienso que es totalmente necesario tener esa base de saber estructurar una temporada a lo largo, ya sea con un modelo o otro, pero tener esa base de saber estructurarla y saber cuadrar cada bloque en su momento y saber también, sobre todo, adaptarlo. No solo, porque se dice mucho que el bottom-up a lo mejor no se puede combinar con este modelo, pero realmente porque tú si fijas una estructura de temporada después te va a costar mucho modificarla. Claro. Pero no tiene por qué. Tú puedes tener la mente abierta a crear esa estructura por bloques, ya sea bloque de hipertrofia, fuerza base o sea bloque de hipertrofia, volumen, picking, pero después eso se puede modificar y como siempre, pues al final es buscar adaptarlo al atleta, que es al final lo que tienes que hacer para dar esa individualización real y adaptar a cada contexto. Sí, eso es. Al final yo creo que es aprender a utilizar, ¿no? Esa periodización más tradicional o esa periodización por bloques, ¿no? Ese top-down. Aquí, claro, ahora luego, una vez tenemos esta línea base, ¿no? O este marco de trabajo de top-down, ¿no? Donde tenemos una secuencia de bloques que nos viene muy bien, yo creo, para mí viene muy bien de cara a eso, a estructurar un esquema a lo largo del tiempo, estructurar una temporada, ya sea más... Es que, quieras que no, uses una u otra, realmente yo creo que prácticamente todo el mundo marca la temporada, ¿no? Lo tienes que marcar de una forma, porque al final tú tienes una competición, una fecha, y no vas a decidir el bloque antes si vas a esa competición o no en función de cómo vaya la temporada, sino que tienes que tenerlo marcado y al final tienes que estructurar una serie de bloques en función de llegar a esa competición. Sí, eso es. Al final trabajamos con fechas, ¿no? O sea, si tú me dices que es un atleta que no compite, en ese caso, que ya lo hablaré un poquito después, sí que se puede jugar mucho más o sea, puede ser un esquema incluso más bottom-up, ¿no? De lo que podríamos tener de manera normal, yendo a probar, ¿no? O sea, hacer bloques mucho más exploratorios, bloques mucho más... diferentes incluso entre sí, ¿no? Que esto es algo que hablaremos después porque tampoco es mi manera de trabajar, ya daré luego mi opinión como tal, pero es eso, ¿no? Cuando trabajamos con fechas, tenemos que sí o sí que hacer una estructuración, ¿no? Y estructurar unos bloques que volvemos a recalcar que eso no significa que un bottom-up no tenga un esquema, no tenga una estructura y sea simplemente algo arbitrario a la situación y al contexto, ¿no? Individualizado del atleta, sino que no se le da, digamos, tanta importancia, ¿no? De ahí que uno sea con un esquema más de macrociclo, mesociclo, microciclo, sesión, y el otro va más desde abajo, pero sin olvidar que va de abajo a arriba, de ahí la palabra, ¿no? Top-down y bottom-up, ¿no? O sea, si no hubiese up, siempre estaríamos en el bottom, entonces siempre estaríamos sesión a sesión. Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero yo creo que la diferencia está en la prioridad que se le da
digamos, a un periodo de tiempo u otro, ¿no? O sea, un periodo mucho más corto se le da mucha más importancia en un bottom-up y un periodo de tiempo más amplio, ¿no? O un esquema más amplio de meses, de mesociclos y demás, sí que se le da más prioridad en un top-down, ¿no? Donde vemos que es un esquema eso, en base a fechas, ¿no? En base a, tienes dentro de 5 meses, 6 meses una competición, pues vamos a estructurarlo desde allí hasta aquí de X forma, ¿no? Que aquí es donde yo creo que también hay un poco un problema mm, en cuanto a entender lo que es este top-down, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando escuchamos hablar que un entrenador trabaja mucho por top-down o tiene una base más top-down que bottom-up, solemos pensar que es un esquema, como bien has dicho tú, o sea, al contrario de lo que has dicho tú, quiero decir, es decir, un esquema mucho más cerrado, es decir, no, o sea, al estilo ruso, ¿no? Tienes tres bloques de este tipo, dos bloques de este tipo, tienes que hacer sí o sí un periodo preparatorio y luego un periodo competitivo, ¿no? Bueno, diferentes nombres, ¿no? En función de lo que, digamos, la metodología de trabajo bueno, que estemos hablando, ¿no? Que ya sabemos que no tiene por qué ser hipertrofia volumen picking, sino que hay otras maneras, ¿no? Está periodo preparatorio, periodo competitivo, un off-season y luego un periodo más competitivo, un periodo más de base, diferentes nombres. Al final el nombre no Sí, nos podemos no liar es un poco, ¿no? Claro, lo que vamos a hacer es resumirlo todo en un poco hipertrofia volumen picking, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Entonces, aquí es lo que yo creo que también hay un error de concepto y es que solemos seguir ligando un top-down a esa periodización mucho más clásica, esa periodización de me da igual lo que te ocurra, me da igual tal, tienes que hacer esto, esto y esto. No, yo creo que actualmente ya poca gente trabaja así, hablando de España, ¿no? O sea, yo creo que la gente que trabaja por un modelo más top-down o un modelo más de establecer una línea de bloques con un nombre cada bloque, vamos a llamarlo así, ¿no? Tampoco es tan estricto, ¿no? O sea, yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, toda la gente de RV, por poner RV, ¿vale? Pero sé que hay más entrenadores que trabajan de esa manera. Lo grande al final. Claro, eso es. Marcan ese esquema un poco más top-down, de estructurarlo en diferentes bloques, pero si pasa cualquier cosa y cualquier modificación en el split que haya que realizar en el esquema de un propio bloque, acortar un bloque, eliminar un bloque a mitad, sí que van a tener mucho más esa corriente bottom-up, que es al final donde yo creo que estamos llegando todos y estamos alcanzando todos. Pero obviamente había que explicar un poquito qué era el top-down. Claro, al final es eso lo que quería llegar un poco, que al final no es como decimos de polarizar un extremo u otro, de yo programo así, hago top-down, hago bottom-up y esa es mi estructura total. No, habrá entrenadores que se decanten más por un lado, otros que se decanten más por otro, que sean más libres a la hora de programar los bloques, otros que sean más estructurados, cerrados a eso, pero realmente no creo que haya un entrenador como cerrado, una metodología en concreto de que utilice esto y después no vaya adaptando, no vaya modificando la temporada. Eso ya hay poco. Pero es verdad que muchas veces se tiene el sesgo ese que he comentado antes de a la hora de tener estructurado una cosa, quizás lo típico que se dice de confía en el plan. Confía en el plan, pero realmente hay que sacar datos de ese plan, de saber si está funcionando, porque realmente si tú tienes una competición en 6, 7, 8 meses, quizás tú no tienes el mismo contexto, no tienes la misma situación, no respondes igual ante un estímulo o ante un protocolo en un principio de la temporada que en un final. Entonces, eso también hay que saber adaptarse y saber contextualizar al final el caso del atleta para adaptarlo y saber hacer ese cambio o incluso estar abierto totalmente a no solo confiar en el plan, sino saber ir comprobando que el plan está funcionando como debe funcionar realmente. Claro, eso es confío en el plan, pero lo modifico en base a la situación que pueda ocurrir, ¿no? O ser lo suficientemente reactivo como para cambiar si es necesario. Eso es. Vale. Y claro, hablando un poquito del modelo, ya hemos hablado, mejor dicho, un poquito del modelo top-down, un modelo eso, una secuencia mucho más marcada de bloques, un bloque de hipertrofia, un bloque de volumen, un bloque de picking, donde buscamos diferentes, no diré, o sea,
realmente diferentes objetivos, ¿no? En base a cada bloque, es decir, en un bloque de volumen, pues eso, acumular una mayor cantidad de volumen, repeticiones medias, un tonelaje, ¿no? Que suele ser bastante alto, o buscar ese pico, ¿no? De volumen que se llama, ¿no? En un bloque de hipertrofia se buscan rangos de repeticiones un poquito más altos, trabaja un poquito más de variantes, incluso disminuir la propia frecuencia de los entrenos, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos un picking, que es un poco todo lo opuesto, ¿no? Ya es mucho más específico, es un trabajo mucho más directo a lo que sería el movimiento de competición, ¿no? O sea, se trabaja eso, más movimiento de competición, se suelen reducir en accesorios, un esquema, eso, de picking clásico. Ahí sí que yo creo que es más clásico el picking, ese esquema a singles, ¿no? Ese trabajo más a singles y con esa top set y back off, ¿no? Que yo creo que todos conocemos, ¿no? Pero claro, luego aparece un poco lo opuesto, ¿no? Aparece ese modelo más bottom-up, un modelo que se basa en la respuesta del individuo y una respuesta mucho más, mucho más hiperindividualizada realmente, ¿no? O sea, un esquema que también al principio se veía, o yo creo que cuando no lo terminábamos de entender, lo veíamos como un esquema muy aleatorio, ¿no? Como bien he dicho antes, un esquema como se suele decir, de ir fluyendo, ¿no? Con los entrenos, ir fluyendo en un bloque, se programaba un esquema, un microciclo, y se repetía con el tiempo, ¿no? Se repetía durante X semanas, lo que dicte, ¿no? O prediga ese time to peak, ese famoso time to peak de estrategias emergentes, ¿no? Y claro, aquí es igual. Yo creo que el problema también está un poco en esa falta de entendimiento. No sé cómo explicarías tú o cómo harías tú entender un modelo bottom-up. Sí, realmente el principal error es ese, pensar que simplemente esto consiste en ir fluyendo bloques y no darle entre sí un sentido a estos, sino que el modelo este yo más lo metería en más recogida de información. Es decir, como decías tú al principio, a lo mejor es que antes se veía como más complicado, más difícil de hacer, pero no por el hecho de que sea programado un bloque de forma aleatoria, sino porque realmente aquí te tienes que meter en lo que el atleta realmente considera en cada momento y, bueno, que considera, ¿no?, que necesita realmente, y adaptar todo el entrenamiento en base a lo que al atleta realmente le funciona y le va sirviendo con el tiempo. Y no tiene por qué ser siempre lo mismo, no tiene que ser como la típica estructura de a este atleta le funciona esto, pues vamos a repetir esto todos los picking. Hacemos una pivotante, hacemos el bloque de picking y simplemente mantenemos esto. No, realmente no es eso. Tú puedes crear una estructura e incluso recoger información de esa estructura, aunque no sea una temporada completa, pero saber cómo hacer esa consecución de bloques realmente y adaptar también esto al atleta. No porque a un atleta le venga bien hacer un protocolo de pongamos una rampa a por 3 repeticiones seguido de una back-off, vamos a seguir con eso a 3 repeticiones hasta la última semana antes de competir. No, simplemente adaptar. Tú puedes hacer como esta estructura que hablábamos antes y realmente ir adaptando los bloques a esta estructura. Es decir, tú, por ejemplo, terminas un bloque, después de ese bloque sacas información, saber qué te ha servido, qué realmente te ha dado resultados, midiendo simplemente con medir el 1RM, que eso puede ser un poquito engañoso, sí. Simplemente viendo el progreso general que ha tenido ese atleta, pues sacar conclusiones y descartar, por así decir. No me gusta decir descartar porque realmente en otra situación sí nos puede servir, pero ir sacando información de lo que realmente nos ha sido eficiente. Por ejemplo, esto se ve mucho, lo veo muy bien, muy claro en los temas de lesiones. Cuando un atleta empieza a repetir un protocolo, lo que sea, vamos, durante un bloque, y vemos que ese atleta no tolera, por ejemplo, no tolera un alto volumen en una sentadilla low bar, por ejemplo, lo pongamos. Pues realmente no tiene mucho sentido meterle ese gran volumen en una sentadilla low bar. A lo mejor a ese atleta pues le viene mejor hacer más volumen en high bar y a lo mejor meter 3 series semanales de low bar en forma de rampa que no meta mucho volumen y hacer la back off en una sentadilla barra alta.
pues sabemos que la respuesta de ese atleta es buena a eso, entonces no le vamos a meter porque sea un bloque de volumen 5 series a por 5 con un tonelaje alto de una sentadilla low bar. Es decir, cogemos información de lo que realmente no nos ha funcionado o con qué podemos utilizar para evitar esa lesión y lo utilizamos después posteriormente en los bloques, sabiendo que eso nos ha funcionado en ese momento, ¿vale? Si en otro momento vemos que no funciona o que empezamos a tolerar algo más de low bar, por ejemplo, por decir, se puede ir adaptando. Entonces yo esto lo concluiría con, realmente tú puedes crear la estructura, pero es, como hemos dicho antes, saber ir adaptando y sobre todo coger información, no hacerlo de forma aleatoria. Claro. Porque tú no puedes decir, esto me ha funcionado porque he visto que ha mejorado el 1RM y ya está, hago eso. No, también tienes que sacar conclusión de cuánto tiempo lo has alargado, cuántos bloques te ha funcionado, si al segundo bloque ya ha empezado a dar molestia. Y todo eso recoger tanto la información a corto plazo como a largo plazo, Claro, para saber estructurar y conectar los bloques entre sí, realmente. Claro. Claro, aquí es justo eso, ¿no? Es un poco lo que vamos a hablar ahora después, todo lo que has ido comentando, ¿no? El entender realmente cómo funciona un esquema, o cómo nosotros, mejor dicho, entendemos qué es la mejor manera, ¿no? De utilizar las herramientas que tenemos, en este caso, pues ese bottom-up, ese top-down, ¿no? Entonces, claro, aquí, volviendo a lo que sería el bottom-up, para mí, lo que me surge de este modelo, igual que surge del. O sea, porque todo tiene sus pros y todo tiene sus contras, ¿no? Claro, un modelo más top-down tiene sus contras de una estructura muy rígida, una estructura que a modo general se suele ver como que no es nada cambiante, que no puede ser reactiva a modificaciones y demás, ¿no? Y un esquema bottom-up, pues también tiene sus contras, ¿no? El que hay ciertos momentos, o para mí, hay ciertos momentos donde es demasiado exploratorio, donde es demasiado cambiante en un bloque con respecto a otro, una estructura con respecto a la otra, y siempre meter una pivot en medio, ¿no? Para hacer un paso de un bloque a otro, pero sin terminar como de generar cohesión, ¿no? En ese aspecto. Además, esto es algo que también se habla mucho, ¿no? Por ejemplo, en la formación de RTS, que se habla mucho. A ti te muestran, ¿no? Como diferentes tipos de programas, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y en esos programas tienes como tres fases, ¿no? Pero luego te dicen, no, o sea, es que esto no debe de ir relacionado una con la otra, sino es una o por así, o sea, para que, voy a decir un poco mal, ¿vale? Pero o una o la otra, ¿no? Pero luego es como, no, si realmente lo más inteligente sería relacionar las tres, ¿sabes? Pero ellos te dicen, no, o sea, haces una cosa, metes una pivot, pruebas otra cosa, obviamente luego, lo que has dicho tú antes, ¿no? En los bloques de focus, ¿no? En esos bloques coges las dos, por así decirlo, los dos mejores bloques que te han funcionado y lo metes en la planning, ¿no? Que aquí es donde venimos con otro detalle que no vamos a comentar, pero es lo que te ha funcionado a lo mejor hace 4 bloques en un bloque exploratorio de hace 4 meses, posiblemente. O sea, no esperes que vaya a responder igual de la misma manera ahora. Puede ser que responda, puede ser que dé todo lo opuesto, ¿sabes? Y no responda absolutamente nada bien a ello porque haya cambiado mucho esa línea de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a meter ahora ya un poquito, que tú ya has dado así pinceladas de tu manera de trabajar o de cómo ves esto, ¿no? Y es que al final yo creo que lo importante es entender el combinar ambas, ¿no? Entender que la mejor manera de trabajar es coger de la top-down por lo menos para mí, ¿vale? Es coger ese top-down para marcar un esquema de trabajo base, un esquema que puede ser, yo lo llamo la hoja de ruta base, ¿no? En la cual, pues, dices, vale, a ver, tengo una competición dentro de 6 semanas, pues voy a plantear o sea, 6 semanas, perdón, 6 meses. Voy a plantear los 3 primeros meses, 3 mesociclos de 4 semanas. Vamos a poner que trabajamos con un esquema de intro, bloques y una intro week y 3 bloques. O sea, hay 3 bloques y 3 semanas, ¿vale? Que serían esas 4 semanas. Y vas enlazando bloques con una intro week, ¿no? Sin pivot, sin semana de descarga, ¿no? Entonces, aquí es donde viene yo creo que un poco también la parte de eso, enlazar, ¿no? O saber enlazar los diferentes esquemas y que en ningún momento nos quedemos sin una hoja de ruta base, sin saber por dónde continuar, pero
siendo adaptables, ¿no? Entonces, mi manera de verlo es eso, coger, si tenemos 6 semanas, los 6 bloques, perdón, los 3 primeros bloques, marcarlos en el calendario y decir, vale, pues si no cambia nada, si todo está igual y todo se mantiene estable, lo que voy a hacer es esto, esto y esto, ¿no? O sea, voy a mantener una secuencia de bloques que luego nos meteremos con lo que es la secuencia de bloques y cómo veo yo una secuencia de bloques, que por lo menos para mí no tiene posiblemente nada que ver con una secuencia de bloques de hipertrofia volumen picking, ¿no? Pero sí que hay una secuencia, una cohesión entre bloques, ¿no? Entonces eso es importante también entenderlo, también verlo. Entonces aquí, como te digo, es tener una base en el calendario marcada, pero luego una programación muy reactiva y muy cambiante en función de la situación del atleta y escoger ese top down, ¿no? Esa base de marcar el esquema y luego ya ir desde abajo, ¿no? Haciendo las modificaciones necesarias, ¿no? No sé tú cómo lo ves, coméntame un poquito. Sí, totalmente. Yo creo que la clave está en lo que tú has dicho, en la cohesión que tenemos entre los bloques de entrenamiento. Como has comentado antes, el modelo RTS como marca, hago esto, hago una pivot, separo el bloque, hago otro y después cojo el que mejor me ha funcionado. Realmente eso no crea esa cohesión entre bloques que estábamos hablando, simplemente estructura el bloque y lo cuadra tal y como tú dices. Pero realmente la clave yo creo que está en esa cohesión entre ellos que realmente es lo que crea esa conexión, que no un bloque, yo lo hablo mucho, que no un bloque sea individual, que realmente con un bloque individual, tú por mucho PR que hayas sacado en ese bloque, pongamos que es un bloque a 5 repeticiones en sentadilla, tú porque hayas sacado un récord a 5 repeticiones no te va a determinar que tú vayas a sacar PR en competición. Es decir, tú tienes que saber trasladar eso a lo que realmente te lleva a que en la competición o superar tu 1RM y saber hacer esa estructura y esa conexión entre cada uno de ellos, que no sea tan individual cada uno de ellos, sino que podamos introducir y conectar esos bloques entre sí. Como comentabas antes, esa estructura de intro week, conectar bloques, intro week, conectar bloques, yo personalmente estoy súper de acuerdo con ella. Yo siempre hablo de que los bloques tienen que ir conectados entre ellos, que ninguno es individual, ninguno es un bloque de por sí solo, porque realmente no tiene ningún sentido tú estructurar un bloque con un solo objetivo. Por ejemplo, marco este bloque con el objetivo de generar hipertrofia, pongamos por poner un ejemplo, y este no lo entiendo con el siguiente bloque que vamos a hacer, un bloque de volumen, por ejemplo, sino que tú realmente, como decíamos, tienes que tener marcada esa estructura y saber que tú vas a pasar de este bloque a este otro y saber adaptar eso realmente, ¿no? Sí. Sí, 100%. Al final es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Lo que hablamos. Que lo importante es también esa secuencia entre bloques, porque realmente si lo piensas es como, vale, ¿hasta qué punto, vale, tiene sentido, vamos a poner, que cogemos un ejercicio y le trabajamos, o sea, y le trabajamos a repeticiones X, ¿vale? Da igual las repeticiones, pero, o sea, no me voy a meter ahora en el tema de las repeticiones, pero sí nos metemos en el tema del propio ejercicio, ¿no? Cogemos una banca de 4CT, me lo invento, ¿no? Y luego hacemos esa banca 4CT, en el siguiente bloque cambiamos el ejercicio. Ya no tenemos esa banca 4CT, ahora tenemos una banca FITA, ¿no? O banca Larsen, ¿no? Como hemos visto en muchos tipos de programaciones del estilo, donde te cambian el esquema de golpe, ¿no? De un bloque a otro y te cambian el esquema. O te cambian la variante y te cambian todo. Y es como, ¿hasta qué punto es, por un lado, viable coger información, ¿vale? Que esa parte yo creo que ya queda claro que vas a poder coger bastante poca información cuando estás cambiando rangos drásticos en cuanto a esquema de repeticiones. Me refiero, uno a 8 repes, otro a 5 repes, otro a singles. Es como, no sé cuánta información voy a poder sacar de aquí, ¿sabes? Luego, siguiente bloque, o sea, bueno, y luego por otro lado también el cuánto va a ser viable, o sea, es que no sé cómo explicarlo, es decir,
¿hasta qué punto crees que vas a poder sacarle partido a una variante simplemente ponle en 4 semanas? O sea, ¿no crees que esa banca la vas a poder exprimir mucho más, incluso repitiendo el mismo protocolo durante 2, 3 bloques seguidos, ¿no? Que el otro día, no sé quién fue, creo que fue Diego Rips, que subió un de ¿hasta cuándo seguir repitiendo, ¿no? Algo que te funciona, ¿no? Y es como, es que totalmente de acuerdo, o sea, no le tengas miedo a que se quemen estructuras, se quemen protocolos. No es tan fácil quemar un protocolo, no es tan fácil quemar un esquema, no es tan fácil quemar algo como para cambiarlo todos los bloques, ¿no? O cambiarlo todas las semanas y de repente, no, es que no tiro singles más de 2 bloques porque es que ya me quemo y ya quemo el Me protocolo. adapto. Claro, claro, y es como, vamos a ver, las cosas no van así, no son tan fáciles. Pero volviendo otra vez a lo que sería el propio ejercicio, em, como de verdad hasta qué punto es viable, digamos, quemar o sacarle partido, mejor dicho, a una variante en tan poco tiempo. Ponle 8 semanas, ¿no? Un bloque más largo, de una secuencia de bloques un poquito más larga de 8 semanas. Es que lo sigo viendo hasta poco. O sea, lo sigo viendo hasta poco. Sí que... Hmm. Dime, dime. Realmente es imposible ver los resultados como tal que te aporta esa variante al movimiento de Claro. competición en 4, Hmm. 6, incluso 8 semanas. Vamos, yo soy partidario de que normalmente cuando establezco una variante y veo que esa variante funciona, nos aporta algo realmente, que era el objetivo que he aportado, también saber analizar eso. Si realmente esa variante pues, te está adaptando al movimiento de competición, pues a lo mejor sí hay que modificar algo. Pero realmente le tienes que dar un tiempo para saber si esa variante Claro. te sirve o ese movimiento te está aportando realmente. Eso es. Sacar conclusiones y saber Hmm. que al final tú en 4 semanas no vas a poder saber si esa variante te está aportando al movimiento de Hmm. competición realmente. Se puede ver más a corto plazo, tú puedes mirar si esa variante, por ejemplo, te está afectando al movimiento de competición, pero realmente eso se vería más como, yo creo que más que la variante es el protocolo a lo mejor que estemos Hmm. usando o quizás antes de cambiar la variante probaría ajustar el nivel de intensidad, el nivel de volumen, antes de cambiar esa propia variante, porque realmente no tiene mucho sentido marcar una variante y el bloque siguiente la eliminamos. Realmente tú no te has dado tiempo a adaptarte a esa variante, a sacarle partido a esa variante. Simplemente en 4 semanas el cuerpo se está adaptando a ese movimiento. Es como si, por ejemplo, ponemos el otro extremo de que estamos trabajando con una sentadilla high bar, tempo, pausa, 8 semanas y directamente viene el bloque de volumen, metemos, bueno, un bloque de volumen, llámalo Sí. como sea, yo por poner el nombre, ponemos ahora una low bar a 5 repeticiones y hemos estado trabajando solo variantes con high bar en el bloque anterior. Tú realmente ese primer bloque va a ser un bloque de adaptación. Estás Yo totalmente realmente, adaptado, sí, sí. claro, yo ahí realmente cuando me di cuenta, cuando estuve haciendo una temporada larga de estas típicas de hipertrofia, a high bar, con tempo, con pausa, con bandas, y después llegué a un bloque de volumen y me puse la sentadilla low bar y dije, yo no me acuerdo cómo se hacía esto. Y Hmm. realmente las 4 primeras semanas estaba adaptando. Por Hmm. eso realmente yo pienso que los cambios entre bloques tienen que ser realmente leves y tienen que ser como ajustes, no cambios como tal. Eso es, esa es la Y, palabra. y realmente cuando ya has marcado la consecución de bloques, de los bloques que hayan marcado 3, 4 bloques, realmente ahí saber y sacar la información de Hmm. si realmente esa variante nos aporta como tal. Eso es, eso es. Vale. Bueno, hemos vuelto ya con la llamada, que hemos tenido que hacer un pequeño parón, cambiar de cámaras y de todo, que no sé qué estaba pasando, estaba colapsando un poquito. Ya ahora las 2 cámaras en teoría se deberían de ver bien y todo bien. Pedimos perdón por esta media hora que ha sido bastante locura. Así que bueno, retomamos, estábamos hablando un poquito de lo que sería la secuencia de bloques, ¿no? Un poquito el cómo vemos esos problemas, ¿no? Que podemos... em, que podemos tener en un modelo de periodización más top-down, o más que en el propio modelo de periodización top-down, en lo que es el ir cambiando, ¿no? O hacer esos cambios más drásticos bloque a bloque, ¿no? En cuanto a trabajo. Donde aquí yo creo que lo principal es un poquito el entender, ¿no? Y el pensar
cuando nosotros planteamos un ejercicio, planteamos una variante, necesitamos posiblemente bastante más de 4 semanas para adaptarnos, más de 4 semanas para poder coger realmente ritmo, ¿no? O sea, yo esto os pongo un ejemplo, tengo una atleta que el otro día estuve hablando por Instagram de este tema, ¿no? Una atleta que necesita como mucho tiempo de adaptación, ¿no? O sea, como un tiempo bastante amplio. Un tiempo que yo le pongo un esquema de repeticiones o le pongo una variante y tarda, digamos, fácilmente 4 semanas, 4 o 5 semanas en coger ritmo en la variante. Si cuando a ese atleta está cogiendo ritmo por fin en una variante, en un ejercicio, voy y se lo cambio de manera drástica, es como estoy perdiendo toda la capacidad de trabajo que podría expresar, ¿no? Y se me está quedando como muy corto. ¿Por qué? Porque es que o sea, directamente estoy cortando justo en el punto en el cual iba a empezar a coger ritmo. ¿Y cómo me he dado cuenta yo de esto? Porque esto no es algo que digas tú, ya, claro, pero es que no sabes si después de 4 semanas va a coger ritmo. Pero claro, la manera en la cual yo he visto que ha sido capaz de coger ritmo ha sido cuando ha empezado a trabajar. Hemos empezado con ese proceso de trabajo, ¿no? Con ese esquema de no cambios de bloque a bloque, sino mantener una secuencia mucho más estable y justo lo que me ha gustado mucho la palabra que has dicho antes, esos pequeños ajustes, ¿no? Esos propios ajustes de un bloque a bloque, ha sido cuando realmente nos hemos dado cuenta de que el atleta me ha dicho, joder, Tony, es que ahora me noto mucho mejor, es que ahora ya he necesitado todo un bloque para adaptarme, pero es que ahora ya he cogido ritmo por fin, ¿no? Y es por lo que yo creo que algo bueno que ha tenido también esto es que todos nos damos cuenta de que eh, hacer esos cambios drásticos al final no funcionan, ¿no? No tienen esa cabida, o yo por lo menos, ya te digo, por mi manera de verlo, no tienen esa cabida y que todos hemos tenido que pasar por ellos, ¿no? De plantear esos cambios drásticos para darnos cuenta de que algo funciona o algo no funciona. Si no lo pruebas, no sabes si algo va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Entonces, una vez, pues ya a base de estudiar, de leer y de ver, ¿no? Dices, joder, pues a lo mejor hacer cambios tan brutos bloque a bloque me estoy dejando como demasiado en el tintero, ¿no? O sea, me estoy dejando como demasiado por el camino. Yo tengo atletas que se han podido tirar y se tiran un año con la misma variante. Un año entero con una pausa 3CT, un año entero con un trabajo de tempo. O sea, si es un ejercicio que le funciona, que le puedes seguir sacando partido, manténlo, ¿sabes? Y es que además, lo has dicho tú antes y está de lujo la respuesta, que es, a veces no es la variante, sino es el protocolo. Y aquí puedes modificar el protocolo buscando un cambio que creas, ¿no? Que por indicios, por feedback y demás puede ocurrir, ¿no? O también cambiar el protocolo para darle, para poder mantener también la propia variante, ¿no? O sea, de decir, vale, pues bueno, básicamente para que el atleta no se aburra de estar tirando esta variante, voy a jugar con la propia variante. Voy a jugar a lo largo del tiempo, ya te digo, hablando de un esquema de un año, pues Ujú. mantener la variante, pero diferentes rangos de repeticiones, probar diferentes esquemas, probar diferentes combinaciones, ¿no? Que puede ser que mantengas un bloque, o sea, ponle una secuencia de bloques, todo el slot entero con un 3CT de banca, pero en otra secuencia de bloques pruebes a darle un poquito más de especificidad y mantener la 3CT solo en una top set y el back off en movimiento de competición, ¿no? Pero claro, son pequeños cambios que he hecho a lo largo de todo un año, pero al final manteniendo la propia variante, ¿no? Eso creo que es muy, muy Yo importante. creo que antes de quemar un protocolo se quema el atleta de él. Eso es, Porque eso es. realmente tú, si sabes adaptar una variante, sabes adaptar un protocolo, sabes hacer la pequeña modificación para que esta cambie, porque si realmente este deporte, como se dice, es muy monótono. Tú vas a hacer sentadilla banca y peso muerto. Y dentro de eso, pues puedes meter pequeños ajustes, pequeñas variantes, pero sigue siendo lo mismo. Y tú realmente, si le pones a un atleta que se tire un año con una banca 3CT, un 3x3, todo el año, realmente la motivación, cada bloque va a ir siendo menor en esa banca porque a lo mejor lo pones con un protocolo estable, con una carga estable, incluso puedes marcarlo como una banca que no sea progresiva a lo largo de las semanas, simplemente que sea a lo mejor una banca técnica como tal para dar ese feeling, para llegar mejor al movimiento de competición y realmente ahí está la clave, en
ir haciendo pequeños ajustes que incluso sacando información te puede ayudar a tener mejor feeling, mejor práctica técnica y realmente estás ayudando a que no se queme tanto ese protocolo, que realmente tú no te vas a acabar de adaptar a ese protocolo como tal, pero realmente si acabas quemándolo o incluso acabas harto de él, de que al final no acabas de tener esa motivación semana a semana y esa adherencia al entrenamiento que realmente, si hablamos de un atleta de élite, que tú dices, tienes que hacer esto porque esto te está funcionando de maravilla y lo podemos mantener. Pues vale, pero realmente una persona normal no es necesario que esté con el mismo protocolo, la misma estructura, con la misma carga, un periodo de tiempo tan largo, sino que podemos ir buscando hacer esos pequeños ajustes, que cambie una repetición, que cambie una serie, que a lo mejor tenemos un por tres seguido de una single, aunque sea muy floja. Pero realmente eso va variando, eso que decimos de quemarte tú mismo o quemar al atleta, de meterle eso, que no tiene por qué. Hay gente que simplemente le gusta entrenar así y puede hacerlo. Pero realmente, pues da más juego el ir variando un poquito eso a lo largo de los bloques y ajustándolo a la larga, que realmente no tienes por qué hacer un cambio drástico, como decíamos, pero ir haciendo un pequeño ajuste puede ayudar a mantener ese foco y poder aplicar realmente el foco que queremos en esa variante. Claro, eso es, al final creo que es muy, muy importante esto, ¿no? Y es lo que has dicho de, al final es, uy, madre mía, que tiro todo. Que es el propio atleta, ¿no? El que te va a demandar ese cambio, ¿no? O esas modificaciones. Y es que yo te pongo ABC, entonces tú como atleta te adaptas a ABC, ¿no? O sea, realmente yo creo que ABC vienen adaptados al propio atleta y a sus sensaciones, ¿no? Vamos a dejarlo en sensaciones. Como bien has dicho tú, al final es el atleta el que te dice, mira, vamos a cambiar ya de variante, que llevo 7 meses haciendo banca 3CT y vamos a cambiarla, ¿no? Pero bueno, si 7 meses atrás ha estado funcionando, le has sacado partido, ha sido motivante para ti, ha sido efectivo, en resumen. Y claro, sobre todo es que lo entiendan las atletas, pues Claro. es importante que el atleta entienda que ese 3CT le está viniendo de loco porque lo hace un día, 2 días antes de la banca de competición y llega a la banca de competición increíble. Si el atleta realmente entiende eso, que esa banca es necesaria para llegar al día de competición con más rendimiento o sacarle más rendimiento al día de competición, el atleta yo creo que no le va a importar hacer esa banca si sabe realmente para qué le sirve. E incluso el entrenador tenemos que poner el objetivo de esa banca y decirle, esta banca es para esto, esta banca, incluso que si tú no se lo marcas, pues esa persona, si se lo marcas a lo mejor por RPE, va a decir, pues esta semana le voy a meter 5 kilos más porque voy volado, ¿no? Y a lo mejor no es el objetivo de esa banca y eso también hay que dejarlo un poquito claro y explicárselo. Claro, eso es. Yo creo que cuando un atleta entiende el porqué de lo que está haciendo y ese porqué encima es motivante y va a dar resultados, o sea, no hay por qué cambiarlo, o sea, no hay por qué modificarlo. La cosa es que el atleta entienda el proceso, entienda lo que está haciendo, le estemos educando para ello, le estemos educando para que entienda su proceso de entrenamiento y luego, como bien decimos, ¿no? Que encima le sea eso más motivante y le den ganas, porque al final eso va a hacer que puedas tú como entrenador mantener ese trabajo, ¿sabes? Va a ser capaz de poder mantener ese trabajo más en el tiempo y no cambiarlo porque el atleta te diga, mira, claro, es que estoy haciendo, yo qué sé, banca Larsen a pines, la odio la variante, quítamela. Entonces, claro, así normal que te dure un bloque y normal que no le vayas a sacar partido a esa variante, ¿sabes? Pero bueno, esto es algo que es meternos en otro jardín. Ahora algo que quiero hablar también que creo que es muy interesante es un poquito del esquema de repeticiones, manteniendo la misma línea de la secuencia de bloques, un poquito ese esquema de repeticiones que, como bien decía yo antes de haber hecho el parón, estábamos hablando que, por ejemplo, bloques más de clásicos, ¿no? De ese hipertrofia, volumen picking, ¿no? Suelen tener cambios bastante drásticos entre los esquemas de repeticiones, ¿no? Entre esos esquemas de 8 o 10 repes el de hipertrofia,
4 o 5 repes vamos a poner el de volumen, de 3 a 1 repe el picking, ¿no? Cuando yo realmente creo que aquí también estamos un poco lo mismo. Es como, ¿cómo le vas a poder sacar información y partido a un esquema que le cambias cada 4, vamos a ponerle cada 8 semanas, y que lo tienes que cambiar sí o sí por lo que hablábamos antes, porque quemas el protocolo? O sea, ¿por qué ibas a quemar un protocolo? O sea, ¿por qué ibas a quemar un protocolo que has hecho durante solo 4 semanas y de repente el siguiente te pasas a 5 repeticiones, de repente el siguiente te pasas otra vez a una o a triples, ¿sabes? Mantén un protocolo estable, mantén un protocolo de repeticiones que pueda que pueda perdurar en el tiempo, un esquema de repeticiones que obviamente le saques progreso, ¿no? Y rendimiento, porque al final todo es plantear esquemas que puedan hacer que el rendimiento progrese y que simplemente tengas que hacer pequeños reajustes. Por ejemplo, me pongo un caso práctico, un trabajo de una top set a triples y un back off a por 5. Pues es que puedes incluso estar triples más por 5, triples más por 5 y luego un triples y por 4 o dobles y por 4. Has hecho pequeños ajustes que mantienen la intensidad media de los bloques muy estables, el volumen muy estable y al final, si tú encuentras ese rango dulce donde el atleta progresa, ¿por qué deberías de cambiarlo? ¿Por qué si yo he encontrado que el atleta progresa mucho con X esquema, X número de repeticiones, X número de series, número de levantamientos, la métrica que quieras utilizar, ¿no? Si eso le está funcionando, ¿por qué de repente lo voy a cambiar todo y le voy a meter una serie A por 8 a quitarle el volumen de trabajo que venía trayendo, bajarle la frecuencia para tal? O sea, ¿cuál es el objetivo? No sé cómo tú lo ves, pero yo creo que tenemos una visión. Realmente aquí lo veo que prácticamente tú el único motivo que tienes para cambiar ese rango donde el atleta se puede mover cómodo, donde progresa bien y que realmente le beneficia es a través de esos ajustes, como hemos dicho antes. Esos pequeños ajustes pueden hacer que tú realmente no notes la diferencia entre un bloque y otro y realmente una persona que está progresando a 5 repeticiones, tú porque le metas 4 repeticiones no va a dejar de progresar. Y si lo dejas es realmente porque has hecho otro ajuste que está modificando eso. Pero realmente el cuerpo no es así, tú no te das cuenta, tu cuerpo no sabe si estás haciendo 5 o 4 repeticiones, incluso entre 3 y 5 lo vas a notar a nivel cardiovascular, no Sí. vas a notar otra cosa. Sí. Pero realmente ahí la clave está en ir haciendo esos pequeños ajustes de bloque que si te está funcionando, no por bajar una repetición te va a dejar de funcionar. Y donde veo que realmente es necesario hacer esos ajustes es cuando se acerca a lo mejor el periodo de competición, que a lo mejor sí nos puede beneficiar hacer ese trabajo a menos repeticiones, más específico y tal, y ahí ya tienes que ir buscando encadenar los bloques para llegar a esa una repetición. Y realmente ahí tampoco tienes que dejar ese trabajo dulce, como has dicho, que no sirve. Yo, por ejemplo, algo que suelo hacer mucho es si a un atleta le está funcionando el trabajo a 5 repeticiones y le va de locos, ese atleta trabaja muy bien a altas repeticiones, progresa muy bien, avanza con eso, yo no veo por qué quitarlo en el picking. Realmente tú tienes que saber introducir ese nivel de especificidad, que el atleta se consiga adaptar a eso una repetición, que no llegue a de pasar de 5 repeticiones a una porque le va a pesar la barra una barbaridad, pero realmente tú puedes mantener ese trabajo a 5 repeticiones. Por ejemplo, tengo un caso de un atleta que tiene ahora el picking y hemos estado trabajando con rampas a 3 repeticiones y le ha ido increíble, hemos metido una mejora del carajo. Y he dicho, ¿por qué lo voy a quitar en el picking? Le meto una top set con una single a por 1 para que vaya trabajando con esa single, que vaya adaptándose a esa especificidad. Y después el trabajo con rampas a 3 repeticiones. Le meto las series a modo de rampa después de la single y realmente tiene esa adaptación. Incluso esto me gusta hacerlo incluso con las variantes. A lo mejor te acercas a un periodo competitivo, 2 o 3 bloques antes y no realmente empiezas a bajar las repeticiones del movimiento de competición. A lo mejor estás trabajando con una variante de pausa, por ejemplo, y también puedes ir metiendo ahí las bajas repeticiones. A lo mejor intensificas un poco más esta variante, sin llegar, tampoco tienes que tirar RM en esta variante, pero
Me gusta mucho esa herramienta de mantener lo que no está funcionando en el movimiento principal y mientras no nos lastre el movimiento secundario, incluso darle ese enfoque más primario al movimiento que sería secundario, entre comillas, esa variante, y ir metiendo ahí la especificidad, que a lo mejor es una single arroba 5, arroba 6, posterior del trabajo de volumen. Y realmente buscas adaptar, realizar esa adaptación de una forma que no quitemos lo que nos está sirviendo, lo que estamos progresando, pero realmente podemos dar esa adaptación. Sí, sí, 100%. O sea, creo que eso es algo muy, muy interesante, el hecho de mantener... O sea, a ver, yo soy también un entrenador que soy muy pro especificidad, ¿no? Es decir, voy a mantenerte trabajo específico durante mucho tiempo, posiblemente durante todo el año. O sea, me cuesta mucho diferenciar esos periodos de off-season de periodos más competitivos. O sea, no lo quiero llamar competitivos porque un periodo competitivo realmente, o sea, lo puedo mantener durante, ya te digo, un año entero y que el atleta no compita en un año entero, pero eso no quita que vaya a quitar el trabajo de a bajar repes, el trabajo de movimiento de competición, ¿sabes? Por eso yo lo diferencio un periodo de off-season de un periodo más de trabajo más directo, ¿no? Voy a llamarlo de esa manera porque no sé cómo llamarlo. Cuando el atleta simplemente me lo pide. O sea, si el atleta me pide un off-season, es cuando se la voy a dar. Si no, no voy a dar off-season, ¿sabes? Si no, no voy a hacer un periodo de salirme de lo que es un esquema de trabajo a bajas repeticiones, movimiento de competición y demás. Solo cuando el atleta a nivel psicológico, sobre todo, porque siempre es a nivel psicológico, cuando ya te lo demanda, decir, porfa, vamos a cortar un poquito, vamos a meter... Me apetece meter rangos un poquito más altos, o mira, este verano es que me voy a ir de vacaciones, por tanto voy a hacer entrenos más cortos, menos días a la semana. Entonces digo, vale, pues mira, vamos a enfocarlo como una off-season, ¿no? Pero ya te digo que no es algo que yo lo meta de esa manera. Entonces, ¿cómo jugamos aquí? Podemos jugar con la especificidad de muchas maneras. Podemos jugar, como bien has dicho tú, dándole prioridad a sesiones que en otro momento serían secundarias o movimientos más secundarios, sin movimiento de competición, pasarlo como un trabajo eso, de que pase de ser del día primario a ser el día secundario y darle la vuelta. ¿Eso se podría considerar off-season? Algunos entrenadores la llamarán off-season, yo no la llamo off-season, ya te digo. Entonces, para mí sigue siendo simplemente jugar con las diferentes variables que tengo, ¿no? Y sobre todo también con esa parte más psicológica del atleta, darle pequeños estímulos, pero no pequeños estímulos o cambios del estímulo, eso, de un bloque a otro bloque, a otro bloque. No, o sea, yo te mantengo esto, si te lo mantengo fácilmente, te lo puedo mantener 4 o 5 bloques, ¿sabes? Y luego ya hacer cambios. Y luego, por otro lado, algo que has dicho también tú es en ese periodo más competitivo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, puedo estar tocando singles en fatiga, singles ligeras, y luego cuando quiero hacer una transición a una competición, que queden, ponle 3 bloques a una competición, pues lo que hago es, por ejemplo, eh, te pongo un caso práctico, trabajo de sesión secundaria de sentadilla con pausa, donde tengo una single, ¿no? Donde he estado 3 bloques haciendo single pausa, ¿vale? En sesión secundaria. Pues aquí cambio o mantengo la single pausa en la sesión secundaria, pero meto una single en fatiga en la sesión primaria. Y luego, al estar en fatiga, o sea, ya he pasado de un bloque donde la tenía en la sesión secundaria a un bloque donde tengo la pausa, o sea, la single, perdón, en la sesión primaria, pero la tengo en fatiga. La tengo en... Ponle después de una top set a triples porque al atleta le funcionan las triples, ¿no? Imagínate que le funciona muy bien la triple y luego un back-off a altas repeticiones, ¿no? Vamos a poner 6 repeticiones. Pues tengo triple, single y luego un 3x6. Pues luego en el bloque de competición lo que haré será simplemente darle la vuelta. Meto la single como objetivo primario, como prioridad alta en este trabajo para que no se lleve la fatiga previa de la triple, o incluso a lo mejor la mantengo porque a lo mejor ya he visto tiempo atrás que le puede funcionar al atleta, pero claro, nos metemos ahora en el tema de es tiempo atrás, no sabemos si ahora le va a funcionar, pero bueno, tenemos como esos pequeños indicios de que algo puede más o menos funcionarle, ¿no? Entonces, meto la single al principio, mantengo la triple y luego mantengo el trabajo a por 6. O sea, no he cambiado nada en cuanto a trabajo general, lo único que le he dado más o menos prioridad a esa single, siendo de un poco menos específica al tenerla a la sesión secundaria, luego ha pasado a la sesión primaria en fatiga y luego a la sesión primaria. O incluso tener, que esto creo, si no me equivoco es, Diego habla mucho de esto, de Refs Diego, de tenerlo el bloque previo al picking, vamos a llamarlo picking o el mid block, ¿no? El bloque previo, trabajar singles
y tu trabajo de back-off, y luego replicar el protocolo o protocolo de manera muy parecida en el movimiento de competición, aumentando de esta manera un poco la predictibilidad de ese propio picking, ¿no? Manteniendo un esquema muy similar, porque esto es algo que también a mí me parece muy interesante y es que lo hablábamos antes, es como, vale, nosotros hacemos ajustes, ¿no? Siempre pequeños ajustes, bloque a bloque, pensando en lo que puede funcionar en el siguiente bloque o intentando cambiar lo que no estaba funcionando en el previo, que va a ser muy difícil dar con ello, ¿no? Pero bueno, tenemos como esos indicios. Pero claro, la cosa es, ¿vale? Es que a lo mejor si algo me ha funcionado muy bien, ¿para qué voy a hacer siquiera ajustes? O sea, voy a repetirlo. Simplemente voy a repetir el mismo trabajo, ¿sabes? Voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sabes? Y esto es algo que, si algo funciona, como se suele decir, no lo cambies, ¿no? O haz los pequeños ajustes, pero de verdad, si algo funciona, no lo cambies. Y repite el protocolo, vuélvelo a utilizar. No se va a quemar, no va a pasar nada, porque, ¿sabes? No va a pasar nada porque repitamos el mismo protocolo 2 veces seguidas. No sé tú si alguna vez has planteado esto en algún atleta, de repetir el mismo protocolo y cómo ha respondido. Sí, totalmente. Yo estoy. Es que es lo que decíamos antes, buscar esa conexión entre los bloques y realmente es que no tiene por qué haber diferencias. Yo lo hago, marco alguna pequeña diferencia, ya sea en la variante, como te he dicho antes, que no veo realmente una diferencia entre un trabajo a 3 repeticiones, un trabajo a 2, un trabajo a 4. Entonces, yo realmente no he hecho repetir la misma estructura todo completo, siempre hago algún ajuste porque siempre considero que algo pequeño puede sacar, aunque cambie un poquito esa predicción de cómo va a funcionar el bloque, pero realmente no considero que vaya a cambiar nada. Modificar a lo mejor una repetición, incluso cuando te acercas a ese bloque de competición, a lo mejor el bloque antes has hecho a 3 repeticiones y yo siempre busco como centrarme más en lo específico. Si tengo como esa estructura marcada de que vamos haciéndolos cada vez más específicos, pero porque creo realmente que es necesario y cuanto más específico, realmente es mejor cuando estás cerca de competición. Y a lo mejor un cambio mínimo que pasas de hacer en el peso muerto secundario a 3 repeticiones con pausa, pasas a hacerlo a 2 repeticiones, que realmente no te va a suponer ningún cambio, pero pasas a hacer algo más específico, entre comillas, que a lo mejor o simplemente estabas trabajando a 2 repeticiones y ahora trabajamos a 2 repeticiones pero con reset, que tengas ese feeling a lo mejor más técnico de volver a colocarte, de estar más cerca de lo que viene siendo el movimiento de competición. Entonces yo como tal no he copiado un protocolo de un bloque una estructura de un bloque a otro y la he repetido, pero creo que es una herramienta totalmente válida que si te funciona una cosa no tienes por qué, no tienes por qué cambiarlo realmente. Y después lo que comentabas antes de hacer esa temporada off-season, cuando estás lejos de competición y tal, yo creo que se puede hacer, pero hay casos, como tú has dicho. Una, que te lo demande el atleta. 2, que tú creas que el atleta lo necesita. Y 3, que un atleta tenga una lesión o una pequeña leve molestia que vaya surgiendo. Porque eso realmente yo considero que se habla menos de lo que se debería hablar, pero prácticamente pocos atletas hay en Power que no hayan tenido una molestia o que no vaya a surgirle una molestia. Y eso es real y tenemos que tenerlo en cuenta. Y realmente si tú esa molestia no le echas le echas la cuenta que tienes que echarle, realmente después va alargándose, va agrandándose. Y muchas veces el hacer ese periodo off-season, entre comillas, que no tiene por qué ser tal y como se dice de hipertrofia, vamos a dejar los básicos por un lado, nos centramos en los accesorios, pues realmente yo creo que eso no tiene ningún tipo de sentido, ya que tú en un bloque de 6 semanas, pongamos de 8 incluso, tú no vas a generar una hipertrofia como tal. Tú la hipertrofia la tienes que generar con el entrenamiento que haces en tu día a día y con tanto los básicos como los accesorios, saber ajustar estos para que se genere esto. Entonces, ese periodo season, como te decía antes, yo creo que es muy importante para esas personas que a lo mejor sabes que van a tener alguna molestia o que vienen arrastrando alguna molestia y sí son entre comillas, que puede seguir manteniendo el movimiento de competición, que puede a lo mejor variar un poco las repeticiones
y no acabar de quemar, entre comillas, este atleta tanto, porque yo creo que lo que te he dicho antes es que no se le da realmente la importancia a que esto es un deporte a largo plazo al final. Y tú si alargas una molestia durante mucho tiempo por sacrificarlo en cuanto a rendimiento, al largo plazo te va a pasar factura lo más. Eso, 100%. Entonces, es lo mismo que decía antes. A lo mejor no es una temporada off-season como tal, pero sí puedes realizar esos pequeños ajustes que sabes que le van a venir bien al atleta para que dejen de haber esa molestia, o a lo mejor lo consideras como un bloque off-season, pero realmente porque consideras que lo va a necesitar ese atleta para poder encadenar los siguientes bloques, ¿vale? Que no sea un bloque aislado, como hemos dicho antes, que puede... Es que no me gusta llamarlo season porque se da como el papel ese de fuera de temporada, pero realmente no creo que haya un fuera de temporada, porque siempre vamos a estar buscando esa mejora del 1RM bloque a bloque o con la consecución de bloques. Entonces, ese bloque que se le llama off-season puede pertenecer a una encadenación de bloques que vamos a realizar después y puede incluso ser necesario. No sé tú cómo lo... Sí, o sea, en ese aspecto sí que ya te digo, lo veo bien. Yo sí que en ese sentido, como te digo, no soy muy partidario de decir, vale, voy a meter este bloque porque considero que, o este periodo, porque considero que le va a venir mejor al atleta luego para secuenciar los siguientes bloques. Como te digo, en todo caso, será cuando el atleta más o menos me lo esté demandando. Si no, yo voy a seguir secuenciando y encadenando preparaciones, encadenando bloques con esquemas similares, siempre y cuando, como hemos estado diciendo, funcione. Pero ¿cuándo va a dejar de funcionar? Básicamente cuando el atleta me dé el feedback de que está dejando de funcionar. Todo al final responde al feedback, al aspecto también psicológico del atleta. Los propios periodos de off-season responden mucho a ese aspecto psicológico de dar descanso, vamos a decirle, de dar descanso al propio atleta, ¿no? O que el atleta te demande descanso, ya sea físico, ya sea, sobre todo mental, ¿no? Yo considero que la parte clave es ese factor mental, porque como bien decías antes, ¿no? El tema de las poco molestias, lesiones, si tú realmente ves que un atleta puede encadenar molestias, porque ves que los cuestionarios de fatiga empiezan a ser demasiado altos, ves que el atleta te va demandando molestias, pues lo que simplemente eres reactivo en ese momento a la situación y cambias lo que más o menos crees o puedas tú ir prediciendo que es lo que le puede dar ese problema, ¿no? Ya te digo que es imposible más allá de la predictibilidad que te pueda dar el atleta. Incluso muchas veces ya cuando llevas con un atleta más tiempo trabajando, incluso yo creo que ese apartado incluso se puede predecir, porque a mí me pasa con un atleta que es máster, tiene 50 años, y realmente hemos como encajado los bloques que necesita o la intensidad que necesita para que no le genere esa molestia. Hacíamos bloques de 6 semanas y en la sexta semana siempre le venía un dolor de rodilla. La séptima cortábamos, tenía esa semana mucho dolor, y en la siguiente hacíamos intro week y volvía a desaparecer y podía ir otro bloque hasta esa séptima semana. ¿Qué pasa si sigo repitiendo esto en el tiempo? Pues que seguramente si le sigue molestando esa sexta semana va a llegar un día que va a ser muy perjudicial para él y que realmente le va a afectar a nivel diario. Pues ¿qué hemos hecho? Hemos cortado el bloque en la quinta semana y ahora repetimos ese protocolo de que incluso eso se puede predecir con un atleta que lleve mucho tiempo, o incluso que tenga una molestia como alargada en el tiempo y que se vaya repitiendo, porque normalmente un atleta que le duele la espalda seguramente sea propenso a que le va a doler durante otro bloque. Entonces, lo que tú dices, y ajustando, en ese caso hemos ajustado de pasar de 6 semanas a 5 semanas. 5 semanas cortamos, hacemos intro week, bajando el volumen, bajando la intensidad, introduciendo el siguiente bloque, y de esa forma hace que ahí no le llegue a dar la molestia. Entonces, sí se puede predecir en algunos casos de atletas que llevan más tiempo, más recorrido contigo, y al final es ir sacando esa información y conocerlo, y como tú dices, ir realizando esos pequeños ajustes. Pues yo creo que prácticamente todas las molestias, con el ajuste de entrenamiento, prácticamente si sabes cómo hacerlo y conoces bien al atleta, lo puedes reducir prácticamente a eliminar esas molestias.
Y bueno, siempre va a haber un factor externo que puede hacer que se genere una molestia u otra, pero realmente también creo que sacando datos y tal se puede incluso predecir. Sí, sí, o sea, al final, si te fijas, es un poco lo que venimos hablando. ¿Cuál es la predictibilidad? ¿O qué es lo que te da esa predictibilidad? Que es lo que hablaba también con Isma el otro día. Es la mayor predictibilidad te la da el feedback del atleta. O sea, tú siempre vas a poder predecir, porque siempre hablamos de predecir un poco entre comillas, porque sabemos que es muy difícil predecir algo tan complejo como un ser humano y los cambios que se pueden generar en el contexto, ¿no? En líneas generales. Entonces, lo que más te permite predecir que algo vaya a ocurrir o ajustar en base a esas predicciones es el feedback del atleta. Si tu atleta te da el feedback de la sexta semana tengo dolor, la sexta semana tengo dolor, ya sé que posiblemente para la siguiente, pues puede ser que en esa sexta semana tenga dolor, porque ya a lo largo del bloque el cuestionario un poco de esa fatiga en cuanto a la molestia va en aumento, ¿no? Entonces dices, vale, pues el atleta me está diciendo que le está generando más dolor, pues lo más probable es que vuelva a repetirse el patrón. Entonces aquí es donde ya voy a reajustar, voy a bajar el número en este caso, pues el número de días, o sea, perdón, de semanas que tenga el bloque, ¿no? Entonces, al final ya te digo, creo que la predictibilidad siempre la va a marcar el propio feedback del atleta y tenemos que hacer simplemente ajustes en base a ello, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es algo muy, muy importante y algo muy a tener en cuenta. Y ya te digo que yo en ese aspecto, por eso soy tan pesado, ¿no? Con los atletas, de siempre decir, dame feedback, todo lo que puedas, explícame todo, cómo te has sentido, cómo te has encontrado en el entreno, porque al final es lo que marca lo que vamos a poder hacer. Pero claro, es justo Claro. eso, ¿no? Es jugar con un poco a enlazar bloques que puedan funcionar. O sea, sé que estoy volviendo un poco a modo de resumen. Enlazar bloques que tú tengas un esquema que funciona en base a lo que te ha ido dando la información ese atleta, ¿no? Y mantenerlo durante el tiempo. ¿Cuándo vamos a cambiar esto? ¿Cuándo vamos a cambiar estos esquemas? ¿Cuándo vamos a cambiar esta estructura? ¿Cuándo vamos a meternos en un off-season? ¿Cuándo vamos a simplemente hacer ajuste, a lo mejor un poquito más notable, ¿no? Después de una preparación de X bloques, cuando el atleta te vuelva a demandar eso, ¿no? Por eso yo ya te digo, estoy siendo tan pesado en en este episodio, de siempre un poco en base a lo que te vaya pidiendo el atleta. No es que el atleta tenga que adaptarse a los cambios que tú vayas a hacer en la plan y porque tú crees que va a quemar el bloque, que va a quemar el protocolo, que va a quemar el ejercicio. Por tanto, antes de que ocurra eso, que no sé cuándo va a ser, antes de que ocurra eso es cuando lo cambio, ¿no? Entonces por eso te cambio los rangos de repeticiones y demás. Que también he de decir que le veo también una parte de sentido por el hecho de ese factor sobre todo psicológico. ¿Vale? Ese aspecto psicológico, ese aspecto motivacional, pero también motivacional, y esto me vuelvo a repetir, lo hablaba con Isma el otro día, ese aspecto también contrario a la motivación, es decir, algo que no, plantearle algo al atleta que no le gusta, ¿vale? Algo que no le va a sacar como ese punto tan motivacional como X ejercicio, y luego darle algo que sí que le gusta para que juguemos con ese factor también de motivación, ¿no? Ir como jugando con ello. ¿Yo soy partidario de eso? Para nada, o sea, cero. Siempre que puedas mantener algo que le guste al atleta, algo que el atleta te demande que sea positivo para él, vas a mantenerlo y lo vas a plantear. No vas a jugar con ello. Pero sí que también entiendo el esquema, por ejemplo, de ir bajando de manera como muy agresiva las repeticiones, que dentro de lo que es una estructura, o sea, dentro de lo que es ese apartado más fisiológico, de la respuesta que tenga que pueda tener cambios tan drásticos en los esquemas y demás, en cuanto a estudios que podamos leer, ahí ya sí que no vuelvo a ser como un poquito más reacio a ello, a esos cambios drásticos de esquema, pero sí que en el aspecto de jugar con la motivación, de empezar en una motivación un poquito más baja, porque sientes que estás más en off-season, vas más tranquilo y demás, y vas aumentando obviamente vas viendo cómo van aumentando tu rendimiento, tu RM, básicamente porque pasas de tirar 8 repeticiones a tirar 4, a tirar de repente una, pues obviamente los kilos en la barra van a subir, eso genera muchísima motivación y sí que por esa parte sí que puedo ver más viable ese tipo de cambios, pero ya te digo que vuelvo a ser bastante reacio del esquema de cambios drásticos y yo creo que es mucho más inteligente ir haciendo cambios y ajustes más pequeños en función de lo que vaya demandando el atleta y en función de la situación, el contexto. Al final todo se basa en el contexto. Sí, yo creo que prácticamente a todos los que hacemos Power no nos gusta trabajar una sentadilla a 8 repeticiones y si te lo metes no vas a estar muy motivado. O puede ser que si lo necesites en ese momento, que digas tú,
necesito un poquito más de trabajo chill, más tranquilo. Y puede ser que esas 8 repeticiones sí te vayan a gustar, pero simplemente por darle otro enfoque. Pero realmente, si puedes mantener la motivación en un bloque y otro bloque y otro bloque, haciendo pequeños ajustes, no veo necesario tampoco hacer eso. Lo veo viable en algún caso, pero no lo veo necesario. Eso es. De hecho, incluso puede ser que el propio atleta le funcione un esquema 8 repeticiones, vamos a poner, y le plantees el esquema 8 repeticiones durante todos los bloques y juegues con triples, dobles, singles, por ponerte un ejemplo, para mantener esa especificidad, pero luego que el trabajo de back-off se mueva en rangos de 6 a 8 repes. ¿Por qué eso le está funcionando? Porque tanto su factor psicológico en cuanto a motivación, en cuanto a ganas de tirar esos protocolos y esos rangos de repeticiones le gustan, porque le puede gustar o entiende que le puede funcionar y entiende que eso le viene bien, por tanto es mucho más proactivo a realizarlo, ¿no? Y luego también por otro lado, porque está dando resultados y es un rango muy dulce que has encontrado en esa atleta. Entonces, puede ser igual de viable meter triples, dobles, singles y luego todo el back-off a rangos muy altos de repeticiones porque sea lo que al atleta le está funcionando, ¿no? Pero eso no significa Si que... es un trabajo, ¿Perdón? si es un trabajo que le va a hacer progresar y él entiende que ese trabajo le está haciendo mejorar, lo más seguro es que le vaya a gustar. Incluso es que lo puedes hasta mantener en un picking. Tirar una single y luego un back-off a por 6 un 3 por 6 por ponerte un ejemplo de back-off. Si el atleta funciona, no lo cambies. ¿Por qué tienes que obligar al atleta a entender que es un picking y que tiene que tirar un por uno y luego un 4 por 3? Si al atleta le funciona un por uno y un 3 por 6 mantén el por uno y el 3 por 6. No hagas un por uno y un 4 por 3. Mientras consigas esa adaptación al por uno, no hay ningún tipo de Claro, problema eso de es. Eso tener es. ese por 6 o ese por 8. Por eso, así que yo creo que un poquito a modo de resumen, que llevamos ya más de una horita, creo que estamos los dos de acuerdo en que la base principal de todo este episodio es entender los diferentes modelos de periodización, entender el bottom-up, entender el top-down y sacarle el partido y el beneficio que queremos a cada uno. O sea, si podemos plantear un esquema base, una línea base de trabajo y luego jugar con esa parte más de bottom-up, ajustando y siendo proactivos y realizando los cambios que sean necesarios, pero habiendo simplemente por organización tener un esquema un poco más a largo plazo, siempre le vamos a poder sacar partido. Y luego, en cuanto a la secuencia de bloques, mantener una secuencia de bloques bastante estable, o que nosotros vemos de esta manera, que sea una secuencia de bloques muy estable, haciendo pequeños ajustes de cara a los bloques siguientes o al bloque siguiente en función de lo que te haya demandado el atleta y su contexto. Yo creo que sí, en resumen, al final es que las dos se pueden combinar, siempre sabiendo adaptarnos al contexto del atleta o a lo que necesite el atleta en ese momento. Y también podemos sacar como conclusión que es mucho más importante, a lo mejor, no el bloque en sí, sino la conexión que tengamos entre ellos para llegar al objetivo que tenemos a medio corto plazo, a medio largo plazo. Que muchas veces es más importante el saber hacer esa conexión, no dejar los bloques individuales y no tanto la forma de estructurar, que podemos combinar realmente las dos si sabemos adaptarnos. Eso es. Al final, no sé quién lo hablaba esto también el otro día por Instagram, sé que hago todo el rato referencias, que era, creo que era José López, J López en Insta, que los bloques no son un punto y aparte. O sea, un bloque no es un punto y aparte del siguiente, son puntos y seguidos, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante y me parece una manera de resumirlo muy, muy bueno. Uy, va, madre mía. Así que bueno, creo que creo que hemos hablado un poquito de todo, un poquito de todo lo que engloba, ¿no? Esa periodización y obviamente parte importante de la programación. Creo que ha sido un podcast, al principio ha sido un poco, o sea, información muy buena, pero sí que a nivel visual ha podido ser un poquito caos, pedimos perdón por esa parte. Esa Y parte con casco y paseíto. sí, 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 ya está. O sea, no miréis a la pantalla, solamente escuchadlo, ¿no? Y ya te digo, nos podríamos tirar horas y horas, así que ya sabes que estás invitado para los siguientes y para todas las veces que tú quieras, que me ha gustado mucho charlar contigo. Y nada, sería el cuarto episodio, lo tenemos ya terminado. Y nada, algo que quieras así decir un poco a modo de despedida.
Nada, yo encantado. Como te he dicho antes, me gustan mucho estas propuestas, estos formatos de contenido, ya sea de una forma. Yo soy una persona que siempre le doy mil vueltas a ver qué puedo hacer nuevo, qué podemos sacar nuevo. Y que haya estas iniciativas totalmente va a favorecer. Porque yo antes, cuando intentaba formarme, no tenía ningún podcast para escuchar a otros entrenadores, para escuchar Claro, opiniones. Simplemente estaba un poco sesgado por lo que había y solo podía escuchar eso. Y ahora mismo hay información por todos lados que podéis coger y sobre todo que saquéis vuestras propias conclusiones, que no todo es blanco, todo es negro, sino que al final hay que escuchar de todos lados, hay que leer, hay que estudiar y sobre todo hay que sacar las conclusiones, ponerlo en práctica y sacar al final partido de cada cosa. eso es. Pues nada, yo creo que ya podemos finalizar. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, compartir esta horita conmigo. Y nada, a ver Nada, si estamos por aquí en más episodios. Así que bueno, lo encantado. dicho, terminamos y nada, hasta el siguiente.